Hola a todos, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas juntos a sus familias y que también estén tomando los resguardos necesarios para poder protegernos de este coronavirus que aún nos sigue afectando todavía en la actualidad, pero que sabemos que pronto y esperamos pronto todo esto también pueda acabar. Bien, nos encontramos en una nueva clase en el día de hoy. Pero antes de ir a la clase en sí, quiero comenzar felicitándolos. Felicitaciones a quienes se han mantenido activos durante nuestras clases online, sobre todo también a quienes han ido comentando los videos, ya sea con sus dudas, eh, o comentarios relacionados a la clase. Así que los felicito por su participación hasta este momento. Recuerden que yo voy anotando en mi cuadernito el nombre de cada uno de quienes va participando de nuestras clases. Así que también motivo e insto a quienes todavía no han comentado, quizás, que lo vayan haciendo y puedan ir comentando cada uno de los videos para poder yo ir retroalimentando así en los siguientes y mantenernos también en contacto a partir de nuestras clases online. Eh, lo otro que les iba a comentar es que, como les decía, yo voy registrando en mi cuaderno las personas que me van comentando en los comentarios de los videos, pero hay algunos que han ido quizás comentando y están suscritos con el nombre de otra persona, quizás de la mamita o quizás con su apodo, entonces eso no me da a saber bien quién es la persona que me está escribiendo. Entonces cuando usted me comente, asegúrese de dejarme su nombre, ¿ya? Si es que está suscrito al canal con otro nombre, no con su nombre original, ¿ya? Bien, habiendo aclarado esto, voy a responder algunas dudas y algunos comentarios que me dejaron en los videos. Uno de los comentarios fue que les costó un poquitito comprender los textos que trabajamos la clase anterior, ya el día lunes. En este caso, uno de los textos era un microcuento, ya. Nosotros en esa clase el objetivo era aplicar lo que habíamos aprendido en clases anteriores a través de la lectura y comprensión de estos dos textos. El primero era un microcuento, ya, que llevaba por título Naufragio. Y este microcuento en sí trataba de un hombre que había naufragado en una tormenta, pero que había sobrevivido, ¿ya? Y el segundo texto era un reportaje de la historia de un anciano de 96 años, que había impedido que el gobierno le destruyera su hogar, ¿ya? En sí eran dos textos, no estaba tan difícil de comprenderlos, tenían que leerlo con detención, ¿ya? Y si no lo entendía la primera lectura, podía leerlo nuevamente, ¿ya? Y luego realizar las actividades. Bien, otro comentario que me realizaron en los videos, me preguntaron si es que los videos, las clases que yo subía, llevaban un orden. Y claro que llevan un orden. Ustedes en cada video que yo subo tienen que irse fijando en la descripción del video. Ahí aparece a qué clase corresponde, ¿ya? Porque yo sé que hay algunos que pueden ir, por ejemplo, en la clase número 2, otros van en la 4 y otros quizás van en la número 6 ya terminándola, ¿ya? Porque sé que todos hemos ido avanzando de distinta manera. Pero por eso, para ver el orden de los videos y de las clases que voy subiendo a nuestro canal de YouTube, tienen que fijarse en la descripción del video. Generalmente yo pongo clase número 1, después retroalimentación, clase número 1, clase número 2 y así sucesivamente, ¿ya? Así que fíjense en la descripción. Bien, habiendo aclarado todo esto, vamos ya a pasar de lleno a la clase. También les recuerdo que puedan irme enviando las fotografías. Recuerden que yo les dejé una pequeña actividad durante clases anteriores, que me vayan enviando las actividades, ya el desarrollo de sus actividades a manera de fotitos, fotografías a mi correo, ya. Sé que muchos de ustedes quizás no tienen un correo electrónico, ya. Por lo tanto, recuerden poder crearse un Gmail para que me puedan ir enviando el desarrollo de sus actividades a mi correo, que también se los voy a recordar más adelante.
¿Ya? Habiendo aclarado todo esto, vamos a pasar a la retroalimentación de la clase número 6, que fue la clase del día lunes. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a retomar y a repasar los contenidos y las actividades que trabajamos durante esa clase para que usted pueda revisar y retomar estas actividades con mayor claridad. Bien, queridos estudiantes, hoy jueves 4 de junio vamos a retroalimentar entonces las actividades que trabajamos el día lunes, ¿ya? En este caso, nuestro objetivo era aplicar conocimientos, habilidades y estrategias trabajadas durante la unidad en la comprensión de un microcuento y un reportaje. Ya este fue nuestro objetivo de la clase anterior. Vamos a las actividades, ¿ya? La primera actividad que ustedes tenían que realizar era leer este microcuento y luego desarrollar las preguntas que venían a continuación en su cuaderno, ¿ya? El microcuento llevaba por título Naufragio de Denise Fresart y tenían que responder las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué sentimientos gatilló la tormenta en el protagonista? Responde utilizando marcas textuales del texto, ¿ya? El microcuento dice así, desde que pisó la cubierta supo que no llegaría a puerto. Cuando se descolgó la tormenta creyó que no sobreviviría. Al abrir los ojos el sol había herido su piel, el cielo era intensamente azul, la brisa le pareció un milagro divino y el hambre y la sed lo llenaron de alegría. Entonces tenían que ver qué sentimientos gatilló la tormenta en el protagonista. ¿Ya? Hay una parte que dice, cuando se descolgó la tormenta creyó que no sobreviviría. ¿Ya? En este caso, la tormenta claramente provocó quizás miedo en el protagonista, incertidumbre, ¿ya? Porque dice que él creyó que no sobreviviría, ¿ya? Entonces ustedes tienen que responder utilizando marcas textuales, es decir, tenían que responder también con las partes del texto en la cual se podía observar estos sentimientos, ¿ya? Bien, la número 2 dice, ¿cuál es el conflicto que nos presenta este microcuento? Para responder, fíjate en cuáles son las fuerzas que se ven enfrentadas, ¿ya? El conflicto. Recuerdan que en clases anteriores nosotros trabajamos el conflicto narrativo, ¿ya? Si no lo recuerdan, entonces tienen que ir nuevamente a las clases anteriores, ¿ya? Supongamos, recuerden que yo les mostré este Power y decía que el conflicto narrativo es el problema u obstáculo que enfrentan los personajes de la historia y que los motiva a actuar, ¿ya? Entonces, ustedes van a la pregunta y la responden habiendo recordado que era el conflicto narrativo, entonces ustedes pueden leer nuevamente y ver cuál es el conflicto que nos presenta este microcuento, ¿ya? En este caso, el conflicto que enfrenta el protagonista es la tormenta en sí, la tormenta y el peligro de muerte ante el naufragio de su embarcación, ¿ya? ¿Por qué? Porque la tormenta hizo naufragar la embarcación del protagonista, ¿ya? Por lo tanto, este es el conflicto narrativo, ¿ya? Número 3 dice, ¿por qué el hambre y la sed son motivos de alegría para el protagonista? ¿Ya? Dice, pareció un milagro divino y el hambre y la sed lo llenaron de alegría. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el hambre y la sed en sí representan una señal de que él estaba vivo, por lo tanto, por ello que le provocaban alegría al protagonista. ¿Ya? La número 4 dice, si el protagonista tenía la certeza de que su barco no llegaría a puerto, ¿por qué lo habrá abordado de todas maneras? Bien, probablemente quizás el protagonista no tenía otra opción, ya que es posible que su trabajo haya sido navegar y fuera quizás su deber enfrentar cualquier dificultad que se presentase en su camino. Ya esta pregunta era una pregunta bien abierta, la podían haber interpretado de otra manera también, ¿ya? La número 5 dice, ¿qué otro título sería pertinente para este microcuento? Crea uno y fundamenta tu respuesta. Ya, entonces para ustedes crear un título nuevo, tenían que ver cuál era la idea principal del texto. Ya, veían de qué trataba el texto y cuál era la idea principal y de esta manera podían crear
un nuevo título pertinente para este microcuento, ¿ya? Distinto al que tiene, que es naufragio. Y la número 6 decía, escribe un breve relato en que el protagonista, luego de despertar, recuerda los indicios que le hicieron pensar que no llegaría a puerto, ¿ya? En este caso, ustedes tenían que realizar un pequeño relato en el que incorporaran una alteración temporal de los hechos hacia el pasado, ¿ya? Desde el momento en que el protagonista despierta. Podían explicar, por ejemplo, en este relato, les voy a dar un ejemplo, podían explicar que su temor al abordar el barco se debía a que se veían en el horizonte nubes negras de la tormenta y que la embarcación estaba en mal estado, etcétera, ¿ya? Pero ustedes tenían que crear este relato utilizando los verbos en el modo indicativo, ya tal como lo realizamos en una de las clases anteriores. Ya tenían que hacer este relato presentando un salto temporal al pasado, ¿ya? Y para ello tenían que hacer uso del verbo en el modo indicativo. Bien, entonces esta era la primera actividad que tenían que realizar, ¿ya? Vamos a la segunda. La segunda era que tenían que leer este reportaje y desarrollar las actividades en su cuaderno. En este caso eran otras preguntitas, ¿ya? Este reportaje dice así: El abuelo arcoíris. La historia de un anciano de 96 años que impidió que el gobierno destruyera su hogar. Ya, en sí, este reportaje trata de Wang Yunfu. Ya, así se llamaba este anciano de 96 años que era el protagonista de este reportaje. Bien, ustedes tenían que leer este reportaje, también observar las imágenes, porque es muy importante que observen las imágenes y las vayan asociando a la temática del reportaje al momento de leerlo. Ya también yo les dije que si no entendían el reportaje al leerlo por primera vez, lo leyeran una segunda vez y así las palabras que no las entendieran las fueran anotando al costado del libro, ¿ya? Y fueran averiguando su significado para poder entender de mejor manera el texto, ¿ya? Bien, luego de leer este reportaje, entonces ustedes tenían que desarrollar las preguntas 7, 8, 9, 10 y 11 en su cuaderno, ¿ya? La pregunta 7 decía, ¿qué propósito implícito se reconoce en este reportaje? ¿Ya? Ustedes dirán, ¿qué era el propósito implícito? Para poder recordar, tienen que ir claramente a nuestras clases anteriores y recuerden que trabajamos con el propósito comunicativo de un reportaje. Ya este Power yo ya se los presenté en clases anteriores. Ya dijimos que el reportaje tiene como propósito informar un hecho o un tema y tiene propósitos explícitos que se señalan de manera clara y evidente por el emisor en el texto y los implícitos que se infieren a partir de marcas o indicios proporcionados por el texto, ¿ya? Entonces, ¿qué propósito implícito se deja reconocer en este reportaje? Y en este caso el propósito implícito de este reportaje era destacar que a los 96 años, ya que tenía este anciano, aún se pueden realizar acciones que impactan dentro de la sociedad, ¿ya? La número 8 decía, ¿qué problemas debió enfrentar Wang Yunfu? Responde utilizando marcas textuales del texto. Ya en este caso, nuevamente tenemos un problema, un conflicto dentro de este texto. ¿Y cuál era este problema en sí que debió enfrentar Wang Yunfu? Fueron las intenciones que tenía el gobierno de destruir su hogar, ¿ya? La número 9 decía, ¿qué motiva a Wang Yunfu a levantarse todos los días a las 3 de la madrugada? Según el reportaje que leímos, ¿cuáles eran sus motivaciones? ¿De qué lo motivaba a levantarse todos los días a las 3 de la madrugada? En este caso, lo que lo motivaba cada día era conservar lo que queda de su pueblo. Por eso él se levantaba todos los días a las 3 de la madrugada. Era su motivación. Bien, la número 10 dice, ¿cómo podrías definir la forma de ser de Wang Yunfu? Menciona al menos 2 características y fundamenta a partir del texto. Ya ustedes tenían que definir
la forma de ser de Wang Yunfu. Ya en este caso yo podría mencionar una característica, por ejemplo, que era una persona con bastante ingenio, ya era bastante ingenioso, hábil, ya aún a su edad. Ya ustedes tenían que mencionar dos y fundamentar a partir del texto. Y la última, que era la número 11, dice, ¿qué tienen en común la historia de Wang Yunfu con la de otros personajes conocidos en la unidad? Ya, por ejemplo, nosotros trabajamos con Teseo, ya con el texto de Teseo, de Benjamin Driscoll, Alisa Carson y estos otros dos personajes, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que responder y decirme qué tienen en común la historia de Wang Yunfu, que es el protagonista de este reportaje que hemos leído anteriormente, con la de otros personajes, ¿ya? Y en sí, una de las cosas que tiene en común este personaje con los otros que hemos leído anteriormente en otros textos es que todos tenían en común la determinación y la fortaleza para lograr sus objetivos, ¿ya? Al enfrentar cualquier situación compleja que se les presente en el camino. Esa en sí era como la idea general que podíamos desprender de todos estos personajes, ¿ya? Ustedes podían sacar también otras ideas de cada uno de ellos. Yo les doy como ejemplo la que les mencioné anteriormente. Bien, y la número 3, la actividad número 3, era que a partir de la lectura de esta unidad reflexionaran y pudieran comentar en los comentarios del video esta preguntita, la respuesta de esta pregunta. ¿Qué aprendiste sobre la forma en que las personas enfrentan los desafíos de la vida para alcanzar sus objetivos? Elabora una reflexión a partir de la pregunta anterior, ¿ya? ¿Qué aprendieron ustedes acerca de la forma en que las personas enfrentan los desafíos de la vida para alcanzar sus objetivos, ¿ya? Una compañera me respondió esta pregunta en los comentarios del video y me dijo de que nunca se rinden y buscan solución a los problemas, ¿ya? Y en sí, esa es una muy buena reflexión que ella pudo sacar de las lecturas de esta unidad y la forma en que las personas se enfrentan los desafíos de la vida, ¿ya? Lo que yo les puedo decir es que, en general, todos tenemos desafíos en esta vida. Lo importante es luchar para poder cumplir estos desafíos, cumplir nuestros objetivos que tenemos en la vida. Ya, no rendirnos, no cansarnos, seguir adelante porque sabemos que sí o sí algún día los vamos a lograr. ¿Ya? Bien, entonces estas eran las actividades que realizamos durante la clase anterior. Entonces yo quería poder retroalimentarlas en conjunto con ustedes para que pudieran revisar cada una de estas preguntitas, quizás resolver las dudas que aún tenían en alguna de ellas. Bien, entonces, habiendo retroalimentado las actividades de la clase anterior, les voy a dejar unas preguntas finales para que puedan responderme en los comentarios de este video, ¿ya? Y también recuerden responder a la pequeña encuesta que yo dejo al final de cada video, ¿ya? Bien, a continuación les dejaré las preguntitas para que puedan responderlas. Bien, queridos estudiantes, para terminar entonces nuestra clase les voy a dejar 3 preguntitas para que puedan comentar las respuestas en los comentarios de este video, ¿ya? La primera, acerca de qué trataban los textos trabajados durante la clase, ¿ya? Número 1. Número 2, ¿cuál es el conflicto o problema que se presenta en el microcuento y en el reportaje, ¿ya? Y número 3, ¿logró desarrollar las actividades? ¿Qué dificultades tuvo? Quiero saber si lograron desarrollarlas, si todavía tienen alguna duda. También me la puedan hacer saber en los comentarios de este video, ¿ya? Y recuerden también contestar la pequeña encuesta que yo les dejo en
este video. Ya recuerden que tienen que ir al icono que aparece en la parte superior derecha del video, que es una I con un circulito blanco, pinchar ahí para poder responder esta pequeña encuesta que también les dejo en cada video, ¿ya? Así que les envío muchos saludos, muchos cariños y nos estaremos viendo ya en una próxima clase. Adiós.